Segunda de Corintios, capítulo 1. Verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, se revela como un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias, porque son nuevas cada mañana. Porque de día en día Él renueva su misericordia sobre los hijos de los hombres. Porque si no fuera su misericordia, no sería posible una reunión como esta. Si no fuera por su misericordia, no podríamos estar aquí reunidos. O sea, es clara su misericordia para con nosotros, es clara su bondad. Pero Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y esto es enfático, en todas nuestras tribulaciones. O sea que si nosotros persistimos en una aflicción, es porque no hemos buscado el consuelo de Dios. Es porque no nos estamos acercando al Padre de misericordias. Porque no estamos viniendo a su presencia para ser consolados. Porque Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas. Así que cada situación de dolor que Dios permite en nuestras vidas, cada situación de aflicción que Él permite, tiene el propósito de acercarnos más y más a Él, de que nos acerquemos más y más a Él, para que Él mismo nos pueda consolar, para que Él mismo nos pueda evidenciar y manifestar su misericordia. Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y su deseo es consolarnos, pero al venir a su presencia. Así que toda situación difícil por la que usted haya atravesado desde que nació hasta el día de hoy, y aún las situaciones difíciles que Dios vaya a permitir, están teniendo un gran propósito, y es que nosotros nos acerquemos a Él, el que vengamos definitivamente a Él, y que en medio de ese dolor tengamos una relación más intensa y más profunda con Él, como nuestro Padre de misericordias, como el Dios de toda consolación. Y Él nos consuela para hacernos un mensaje de esperanza a las personas,
Por eso dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Si Él me consuela a mí en mis aflicciones, lo que Él espera es que yo sea un mensaje de consuelo para las personas, para que ellos también puedan ser consolados en cualquier tribulación que ellos estén teniendo. ¿Y cómo nos consuela? Dice, ¿cómo vamos a consolar? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así es que vamos a consolar a otros, por medio del consuelo que Él ha traído a nuestras vidas. Y dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque el Señor es varón de dolores, Jesucristo, experimentado en quebranto. Entonces dice, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces Dios nuestro Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos consuela en Cristo. O sea, el consuelo que Dios trae para cada vida en medio de su tribulación, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, es Cristo. Ese es el consuelo que Él trae para nuestras vidas. Ese es el consuelo que Él trae para nosotros, a Cristo. Revelarnos más a Cristo, traer más luz de Cristo a nuestras vidas, traer más entendimiento de Cristo, más conocimiento de Cristo. Porque ninguno conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero dice nadie en Mateo capítulo 11, nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Entonces Dios Padre consuela una vida revelando a Jesucristo. Usted sabe de verdad si está o no consolado o consolada en una situación puntual, si está teniendo más revelación de Cristo en su vida, si hay más revelación de Cristo en su corazón. Si no, no hay consuelo, por lo menos no el de Dios. Porque es que es enfático, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, si Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, entonces para consolar un corazón, lo que Dios Padre hace es traer más revelación de Cristo, más entendimiento de Cristo, más conocimiento de Cristo. Está dándonos a conocer más a Cristo. Porque ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Y el deseo que tiene el Señor es ese en Juan 10:14. Que nosotros lo conozcamos a Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las mías, las que me pertenecen. Dice, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es en esa unidad, es en esa revelación intensa y profunda donde nosotros vamos a recibir consuelo, pero por la revelación de Cristo. Dios Padre, cuando yo me acerco en dolor y en aflicción, lo que Él hace a mi vida es revelarme más de Cristo, es revelarme más de su gloria, es revelarme más de la grandeza de Cristo, es revelarme más del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa medida, en ese
hecho de que el Señor está revelando a Cristo, entonces yo puedo consolar a otros por medio de la consolación con que soy consolado por el Señor. Y noten ahí en Corintios, ¿para qué viene esa aflicción? ¿Para qué viene ese dolor? Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y ¿qué? Salvación. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y cuando Él nos consuela, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Preste atención aquí. Cuando Dios aflige una vida, cuando Dios aflige una familia, cuando Dios aflige una ciudad, está pensando en una sola cosa, en la salvación de esa vida, de ese hogar, de esa familia, de esa ciudad. Eso es lo que Dios está pensando. ¿Por qué es que Dios ha tenido que sacudirnos a nosotros con tanta fiereza en este tiempo? ¿Por qué es que ha tenido que sacudirnos estrepitosamente? Porque nos estaba viendo demasiado dormidos. Nos estaba viendo demasiado acomodados a una falsa piedad, a una falsa religiosidad. Y entonces, como el Señor nos ama tan intensa y apasionadamente, no quiere perdernos. No quiere que en su venida nosotros estemos alejados de Él y la venida del Señor nos sorprenda como ladrón en la noche. Por eso es que ha tenido que sacudir y zarandear nuestras vidas. Porque nos estaba viendo demasiado flojos, débiles espirituales. Y entonces el Señor ha tenido dolor de vernos en esa condición. Porque Él nos ama apasionadamente. Porque su amor es sin límites. Su amor es eterno. Su amor es sin medida. Y a Él le duele ver a un pueblo apático, ver a un pueblo frío, indiferente a su amor. Entonces ha tenido que sacudirnos y zarandearnos con violencia, con fiereza, si queremos al fin reaccionar. Porque lo que estaba viendo el Señor es que de continuar en esa actitud, su venida nos iba a sorprender como ladrón en la noche. No estábamos listos, no estábamos preparados para su venida. Y como estamos viendo los miércoles, hay una evidencia contundente de que estamos en el fin de los tiempos, de que frente a nuestros ojos se están cumpliendo las profecías bíblicas. Y eso es lo que estamos estudiando los miércoles. Como con hechos reales, con noticias reales, con entrevistas reales de gente que está involucrada en este medio, nos estamos dando cuenta de que el tiempo de su venida está cerca. Y Él tiene dolor de ver la indiferencia de su pueblo. Él tiene dolor de ver la frialdad de su pueblo. Y entonces Él tiene que sacudirnos en el intento de decir, por favor, despierta, yo no quiero que te quedes. Yo quiero que estés listo, que estés lista, para que mi venida no te sorprenda como ladrón en la noche.
Porque como hemos estado estudiando, la verdadera iglesia del Señor, la verdadera novia, está lista para el encuentro con Él. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén listos. Listos porque a la hora que no sabemos, el Hijo del Hombre vendrá. Nadie garantiza que vamos a estar vivos en un año, ni en un mes, ni en una semana. Ni siquiera nadie puede garantizar su vida para mañana. Porque nuestra vida está en la mano de Dios. Y Él puede determinar el fin de nosotros en cualquier instante. Sencillamente dices, se acabó tu tiempo en la tierra, te mueres hoy. Y el Señor ha tenido que manifestar esto de diversas maneras. Ha tenido que permitirle a las personas situaciones complejas. De repente, un diagnóstico difícil. Tienes cáncer. Y lo peor es que te lo detectamos tarde. Pero si yo tenía una salud impecable, ¿qué pasó? No sé. ¿Por qué lo ha hecho el Señor? ¿Porque se descuidó? No, porque vio a esa persona muy adormecida y a ese hogar adormecido y a esa familia adormecida. Y los tuvo que sacudir el Señor. Porque, oye, no entiendes, no sabes lo que está pasando. Tu vida está en mi mano. Tú no entiendes, tú no estás listo, no estás lista. Tú no estás vestido de boda, no estás vestida de boda. Porque la verdadera iglesia del Señor está lista permanentemente para el encuentro. Porque su corazón no está pegado a las cosas temporales. Su corazón está anhelando es al Señor. Y lo temporal simplemente es una manera de evidenciar lo que está sucediendo dentro del corazón. Lo temporal, el trabajo, la universidad, la profesión, los negocios, solamente es una manera de evidenciar ese carácter que el Señor está moldeando al interior de su vida. Lo demás es lo demás. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Pero, ¿cómo decir que se es pueblo de Dios si mucha gente ni siquiera tiene certeza de salvación? Y usted debe cuestionarse hoy. ¿Usted tiene certeza de su salvación en Cristo? Y usted hoy finaliza su peregrinaje en la tierra, ¿tiene certeza de que iría a la presencia de Dios? ¿Tiene certeza de eso? ¿Por qué no la tiene mucha gente del pueblo de Dios? Porque está ausente de Él, porque no tiene comunión con Él, porque no pasa el tiempo necesario en su presencia, porque cuando viene a su presencia solamente viene con una lista de peticiones, con una lista de mercado. Y eso no es oración. Eso son solamente peticiones. Si lo único que tú haces en la oración es pedirle a Dios cosas, tú no sabes entonces quién es Él. Tú necesitas es aprender a disfrutar su presencia. En la quietud de tu corazón, sentir ese amor intenso, infinito que Él siente por nosotros. Sentir ese amor fuerte, un amor valeroso, un amor eterno que te debe traspasar el alma. Es en la presencia de Dios donde se percibe ese amor glorioso que Dios siente por nosotros. Es en su presencia. Y cuando yo empiezo a recibir ese amor de Él, con ese amor con el que Él me ama, yo empiezo a amarlo a Él verdaderamente. ¿Por qué no hemos podido amar como Dios desea ser amado? ¿Por qué no lo hemos podido amar? Porque no hemos aprendido a recibir ese amor glorioso. Porque ese amor se recibe de Él. El apóstol Juan en su primera epístola dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero y dio la vida de su Hijo en rescate por nosotros.
O sea, la expresión total del amor de Dios para mi vida se llama Jesucristo crucificado. Ahí está el pleno del amor de Dios para mí. Pero si yo no me acerco a recibir ese amor, ¿cómo voy a amar a Dios? Si el profeta Oseas en el capítulo 6, miremoslo. Oseas capítulo 6. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Venid y volvámonos a Él, porque hay una herida en nuestro corazón, una herida mortal con la que nacimos, que se llama pecado. Con esa herida mortal nacimos todos, somos pecadores. Y Él dice, venid y volvámonos al Señor, porque Él arrebató. Él nos despedazó, pero nos curará. Hirió nuestra vida, pero Él nos vendará. Nos hirió con situaciones difíciles, con padres difíciles, con madres difíciles, con hogares difíciles, con enfermedades. Él nos hirió. Pero Él promete que si nos volvemos a Él, Él nos vendará. No fue Él quien violó a una niña una mujer cuando era niña, no fue Él. Pero Dios sabía que eso iba a pasar. Como no violenta la voluntad de los violadores, pero si esa niña hecha pedazos, esa niña despedazada, se acerca al Señor, Él la va a sanar y la va a curar. No hizo Él ningún mal en nuestras vidas, pero Él se hace responsable de todos ellos. ¿Entendió eso? No te causó Él ningún mal directamente, pero Él se hace responsable. No fue Él quien te violó, no fue Él quien te abusó, no fue Él quien te golpeó, quien te maltrató, pero Él dice, pero ven, yo te voy a sanar. Por eso no hay excusa. Ninguna persona se puede justificar delante de Dios por su vida de desgracia. Señor, es que yo viví mucho dolor de niño, de niña, por eso soy así. No, al contrario, esas heridas eran una invitación a que conociera al Padre de misericordias y al Dios de toda consolación. Y cuando yo me acercara al Padre de misericordias, Él lo que me iba a revelar era a Jesucristo, su bendito Hijo. Y cuando Él me revelara a su Hijo, yo iba a quedar fascinado, iba a quedar loco de amor por Él. Iba a quedar agradecido al recibir la plenitud de ese amor en mi corazón. Y con ese amor con el que yo estaba recibiendo, con ese amor iba a empezar a amar al Señor. O sea que la gente del pueblo de Dios que no puede amar al Señor es porque no ha aprendido a recibir ese amor. No lo ha podido recibir de Él. No ha querido recibirlo. Se ha negado a recibir ese amor por heridas, por reclamos, por irreconciliación. Porque si tú eres tan bueno y si tú me has amado, ¿por qué me diste este Padre que yo tengo? Si tú me amas como dices y que con amor eterno me has amado, ¿cómo permitiste todas estas situaciones en mi vida? Si tú me amas, Señor, ¿cómo permitiste que mi esposo me abandonara y quedara yo en tanta necesidad con mis hijos, mis hijas? O sea, tú no me puedes amar, porque si tú amas, ¿por qué haces eso? No, Dios no hace eso. Dios no está jugando con la voluntad de los seres humanos. Dios no los está obligando. Pero Dios es tan poderoso y su soberanía tan sublime que todo ese dolor lo puede convertir en una gran bendición para mi vida. Como dice el profeta Oseas en el capítulo 2 mismo. Dice que ese valle de dolor, ese valle de Acor se va a convertir en mi puerta de esperanza. Si tú me amas, ¿por qué no me has contestado esta oración? Si tú me amas, ¿por qué no me has respondido esta petición?
Y eso crea reservas en mi corazón, crea distancia. Si tú me amas, ¿por qué no sanaste a mi padre? Si yo de niña te supliqué de rodillas y tú sabes que con todo el corazón te pedí que no te lo llevaras. Si tú me amas, ¿por qué yo te pedí que me sanaras a mi hija, a mi hijo, a mi esposo y no lo hiciste? O sea, yo no puedo confiar en tu amor. Y cuando alguien vive así, vive en irreconciliación. Por eso Él dice, venid y volvamos al Señor. Porque Él nos despedazó, pero nos curará. Él permitió todas esas situaciones y nos va a curar. Hirió nuestras vidas, nos hirió con padres difíciles, nos hirió con situaciones difíciles, pero Él nos vendará. Pero si una persona persiste en estar lejos de Él, no hay esperanza, no hay una sola esperanza. Porque la única salida es acercarnos a Él. Ahora, revise su propia vida. ¿Cuánto se ha acercado usted al Señor? Porque si usted se está acercando a Dios de verdad, en su corazón está estallando un amor por Él. Usted siente un deseo cada día más intenso de amarlo. Usted siente un deseo más profundo de estar con Él. Su corazón le gime por Dios. Si de verdad se está acercando a Él, su corazón le grita permanentemente. Y usted siente un deseo intenso, un hambre intensa, un dolor de estar más y más con Él. Si de verdad nos estamos acercando a Dios, eso es el resultado natural. Un hambre y no de pan, una sed y no de agua, mas hambre y sed de justicia. Hambre y sed de esa vida gloriosa en nuestro corazón. Revise hoy su vida. Revísela. Porque quizá lo que usted llame acercarse a Dios no sea estar con Dios. Porque si no tiene ese deseo pavoroso por la presencia de Dios, hay algo muy malo en su relación con Dios. No se ha encontrado con Él. Pero Dios le está diciendo, si hasta ahora no te has encontrado conmigo, una vez más te digo, ven y vuélvete a mí. Ven, ven. Ven ahora. Aún en medio del dolor, ven. Y si Dios tiene que permitir un sacudón violento en medio de nosotros, es solo una invitación para decir, ven, ven porque estás lejos, ven porque estás adormecido, ven porque yo te quiero junto a mí, te deseo, te quiero cerca de mí, para que en mi venida no te alejes avergonzado, avergonzada de mí. Cada dolor tiene una sola razón de ser. Y es que yo me acerque más y más a Él. Y entre más cerca esté de Él, más de Cristo es revelado a mi vida. Y cuando yo voy conociendo ese ser precioso que se llama Jesucristo, mi corazón desea más y más y más cada día de Él. Pero si esa no es su condición, entonces no se extrañe que Dios tenga que partirle el corazón en pedazos. No se extrañe. Porque aun si Dios le parte el corazón a usted en miles de pedazos, está pensando es en su salvación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿En quién está pensando Dios cuando nos permite aflicciones y dolor? ¿En Él? ¿En quién está pensando? En nosotros, en nuestra consolación y salvación. Y ya vimos que la consolación para nosotros es Cristo y nuestra salvación se llama Jesucristo. Entonces, ¿en quién piensa Él? En ti, cuando te aflige. Te amo tanto, hijo, te amo tanto, hija, que te voy a tener que dar un tratamiento que te va a despedazar el alma. Que vas a sentir que yo te arrebaté con fiereza. Pero yo quiero que por la eternidad estés conmigo. Y en medio de ese dolor,
yo espero que te acerques a mí. Yo espero que te acerques a mí para yo sanarte, curarte, vendarte. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vamos leyendo ahí Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. O sea que ese dolor, ¿dónde es consolado? En Jesucristo. ¿Dónde son vendadas nuestras heridas? En Jesucristo. ¿Dónde son curados nuestros corazones despedazados? En Jesucristo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Tercer día habla de quién? De Jesucristo resucitado. Y viviremos delante de Él. O sea que todas esas heridas, que ese habernos despedazado, que ese habernos destruido en el corazón, es para que yo venga delante de Él y conozca su amor glorioso manifestado en Jesucristo. Y después de eso, yo voy a tener vergüenza de todos los reclamos tontos y necios que le hice al Señor. Le voy a decir, era un necio, era una necia, Señor, perdóname. ¿Cómo es que yo te reclamé por tanto tiempo por esta situación? ¿Cómo es que yo te reclamé y estuve en reservas contigo por esto que tú permitiste? Si cuando me afligiste, lo que tú estabas era pensando en mí, en mi consolación, que se llama Jesucristo, y en mi salvación, que se llama Jesucristo. Me arrepiento, era un necio. Como dice el Salmo 73. Era una muda bestia delante de ti. No podía entender, Señor, pero ahora me estás dando luz, me estás dando claridad. Y te lo agradezco, Padre. Te lo agradezco porque estabas pensando era en mí. Porque todas las aflicciones que el Señor permite, lo afligen. Pero muchas más veces a Él que a nosotros. ¿Por qué es que ha estado tan triste el Señor durante estos días? Porque el tenernos que afligir a Él lo llena de dolor. Porque tú lo ves triste y casi llorando en las calles, o casi no, llorando de verdad en las calles de esta ciudad. Porque tenernos que afligir a Él lo llena de dolor. Si tú pudieras conocer ese aspecto del carácter del Señor, tú quedarías cada vez más y más maravillado. Porque mucha gente se puede unir al Señor en su dulzura, en su amor. Es hermoso unirse al Señor así, en su alegría. Pero unirse al Señor en el dolor no es tan fácil. Porque es un dolor que Él va compartiéndole a uno. Le va comunicando parte del dolor. Porque Él busca unidad aún en eso. Unidad en el dolor. Y el problema es que nosotros guardamos mucho el corazón de dolor. A nosotros no nos gusta el dolor. No nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque tenemos huellas del Edén. Todos los seres humanos tenemos recuerdos del Edén. De ese Edén idílico, glorioso. De ese Edén maravilloso donde no había dolor, donde no había angustia. Así que todos, al tener ese recuerdo del Edén, como todos venimos de Adán, todos tenemos esa huella. Por eso es que usted va a un lugar hermoso, a un bello paisaje, y usted como que quiere respirar profundo. Como qué hermoso esto, y usted quiere quedar en silencio contemplando la belleza de ese lugar. ¿Sabe por qué le pasa eso? Porque usted tiene huellas del Edén. Y por eso tratamos de evitar al máximo el dolor, al máximo. Pero para tener unidad con Jesucristo, tenemos que aprendernos también a unir en el dolor. Porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y hay mucha gente que no quiere conocer ese aspecto del Señor. Porque quiere estar solo en la distancia, en la distancia. Y Él dice, no, hijo,
No seas cobarde, no seas cobarde. Que el amor que yo siento por ti y el que tú estás recibiendo de mí, empiece a sacar la cobardía de tu corazón, para que aún en el dolor te puedas unir a mí. Y ese es un aspecto hermoso del carácter del Señor, pero doloroso. Poder sentir parte del dolor, solo parte, es una partecita, pero Él nos quiere en unidad allí. Ven, hijo, no te guardes tu corazón, compartamos esto, porque Él quiere una unidad verdadera. Y si hay aspectos de Él que no me puede revelar, porque yo soy cobarde, entonces no hay unidad total. Entonces en el dolor, Él también quiere unidad. Y eso no es sencillo, no es sencillo. Por eso Él nos ha afligido. Y cada vez que nos aflige, el consuelo, Jesucristo. El único consuelo siempre es Jesucristo. Jesucristo. ¿Tú dudas del amor que yo siento por mi hijo? El hijo en el que tengo total complacencia. No, Padre, Él es el único amor de tu vida. ¿Tú estás seguro del amor que yo siento por mi hijo, Jesús? Sí, claro, Padre. ¿Tú crees que fue descuido llevarlo al monte Calvario y ajusticiarlo como lo hice? ¿Tú crees que el dolor no es una expresión de amor, hijo? Y cuando yo voy entendiendo con mi Padre estos diálogos, mi corazón va cediendo a ese temor que siente al dolor. Va cediendo, poco a poco. No voy a llegar a ser un temerario, a decirle, no, lo que sea entonces, no. No, porque mis mejores justicias son trapos de inmundicia. No llego a esa temeridad. Pero en la medida en que Él va permitiendo situaciones de dolor, yo las voy recibiendo y me voy uniendo a Él. Y en medio de ese dolor que Él me va trayendo, Él mismo me va consolando, revelándome a Cristo, a Cristo, a Cristo. Porque así como abundan en nosotros las tribulaciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Es por Cristo. El consuelo es Cristo. Y cada vez que hay dolor, más de Cristo revelado. Entonces, ¿cómo saber si hemos sido o no consolados? Si en ese dolor, en esa tribulación, recibimos más revelación de Cristo, entonces sí hay consuelo. Si no, todavía nos falta buscarlo más para que haya revelación de Cristo. Verso 3 de Oseas 6. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida. Usted sabe que el alba empieza es en la total oscuridad. Nosotros nos acercamos al Señor en total desconocimiento de Dios. No sabemos nada de Él. Pero Él dice que el conocimiento, al conocerlo y al proseguir en conocerlo, será como el alba. O sea que va en aumento. No conozco nada y empiezo a conocer un poquito, otro poquito, y un poquito más, y un poquito más, hasta que ya hay más luz, y luz, y luz, y luz, hasta que la revelación se vuelve plena. Como dice Colosenses en el capítulo 3, hasta que lleguemos al conocimiento pleno, a ese conocimiento pleno, a ese conocimiento. También Efesios dice lo mismo, hasta que lleguemos a ese conocimiento, al pleno conocimiento.
Entonces empezamos de la total oscuridad, aún de tener imágenes distorsionadas del Señor, de pensar cosas de Dios que Él no es, que Él no hace. Partimos de esa oscuridad. Pero Él dice, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Conocerlo aún en medio de toda la aflicción que Él pueda permitir. En mi vida, mi familia, mi ciudad. Conocerlo a Él. Porque me viste dormido. Porque el amor que yo siento por ti es como este. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia temprana y tardía está cayendo ahora a diluvios sobre la tierra. No es algo que va a venir. Esa lluvia está cayendo a diluvios. Se llama Jesucristo. La lluvia temprana y tardía es la revelación de Jesucristo en la tierra. Hombres musulmanes, budistas, satánicos, brujos, hechiceros, delincuentes, sicarios, recibiendo visitación de Jesucristo mismo. Él los está visitando, Él se está revelando, está resucitando muertos de 4 días de haber estado muertos. Está haciendo señales y prodigios gloriosos en la tierra, porque la lluvia temprana y tardía está cayendo. Pero si esa lluvia cae en mi corazón y mi corazón es impermeable, ¿cómo va a producir hierba provechosa si mi corazón está impermeable a esa lluvia? Por eso usted debe estar revisando, Padre, si yo no te amo ahora, si mi corazón yo lo siento frío y apático, entonces es que tengo un corazón con un gran impermeable, con una gran grosura, y por eso no te puedo amar, porque no estoy recibiendo tu amor. Porque mire esto, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana. Mis mejores esfuerzos duran lo que dura la nube de una mañana. Y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, yo no puedo amar a Dios por mí mismo. Porque el amor que yo siento por Él es el que brota de mí. Es como la nube de la mañana, se dispersa. Como el rocío de la madrugada, se desvanece. Por eso necesitamos abrir el corazón y recibir ese amor glorioso que Él siente por nosotros. En esto consiste el amor. No en que lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y dio la vida de su Hijo en rescate por nosotros. Ese es el pleno del amor. Ahora, si usted no siente este amor glorioso por el Señor, es porque no lo está recibiendo. ¿Y por qué no lo ha recibido? Porque su corazón está impermeable. ¿Y por qué está impermeable? Porque tiene temores, porque tiene dudas. Porque tiene reclamos hacia el Señor, porque tiene imágenes distorsionadas, porque si tú me amas, ¿por qué entonces vas a sacudir con tanta violencia? Si tú me amas, ¿por qué haces eso? Hay irreconciliación. No puedo recibir. Mi corazón está engrosado, no puedo entender. Pero toda aflicción es una oportunidad gloriosa que Dios nos da de consolación y salvación. En toda aflicción, Él está pensando en nosotros. Tengo que hacer esto, hijo. Tengo que desbaratarte el corazón. Porque si sigues así, te vas a perder. Y a mí me duele perderte. A mí me duele que te vayas al infierno. A mí me duele no tenerte conmigo. A mí me duele que en mi venida
no pueda yo llevarte. Por eso te tengo que afligir. Y eso es lo que Dios vio. Que el pueblo de Dios estaba tan adormecido, estaba tan conforme y tan tranquilo, que el Señor dijo, no, si los dejo así, se van a perder. Y yo no quiero eso, me han costado demasiado. Me han costado mucho para perderlos. Así que tengo que sacudirlos para que despierten, para que busquen al Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y yo les revele mi consuelo que se llama Jesucristo, y yo les revele mi salvación que se llama Jesucristo. ¿Por qué te ha tenido que zarandear el Señor con tanta violencia? Porque estabas dormido, dormida. Porque estabas en un letargo profundo, en un gran adormecimiento. Y entonces ahora que tú lo entiendes, puedes estar agradecido y maravillado de Dios diciendo, gracias Padre, gracias Señor, porque esto que estás haciendo en mi vida, esto de estar zarandeando mi vida, mi ciudad, es una esperanza gloriosa de que yo pueda estar contigo por la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero su corazón está abierto al amor. Está recibiendo el amor que Dios siente por su vida. Está recibiendo eso. Está recibiendo. Porque ¿cómo amar al Señor si su piedad es como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece? Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. ¿Por qué nos ha tenido que hablar el Señor tan tajantemente, tan fuertemente en este lugar? Porque estábamos dormidos, conformes con un carácter mediocre, conformes con comportamientos infernales, conformes con deseos satánicos, porque estábamos tranquilos, pensando que si yo hago esto y le pido perdón al Señor, Él me perdona y ya. ¿Cómo nos va a dejar el Señor, como dice el profeta, como una torta no volteada? Como una torta cruda, que para nada es apetitoso, para nada es deliciosa, una torta cruda, una torta no volteada. Para nada. Algo que es insípido, algo que no se puede degustar, no se puede disfrutar. Nos dijo el Señor en Semana Santa que íbamos a tener que ser sazonados ¿con qué? Con fuego, ¿sí o no? Y pensamos que no, que eso era pues carreta y exagerado. ¿Es exagerado ahora? ¿Se dan cuenta que Dios no estaba jugando? Porque no sabemos a Cristo. Porque el Señor quisiera que fuéramos un fruto delicado y apetitoso, que Él se llevara a sus labios y lo degustara. Dijera, exquisito, me sabes a Cristo. Pero como somos una torta no volteada, el Señor ni siquiera nos puede acercar a sus labios. Dice, esto es asqueroso, ¿quién se va a comer esto? ¿Se dan cuenta por qué es necesaria la aflicción? Porque estábamos dormidos, demasiado dormidos. Porque el Señor quiere levantarse una novia gloriosa, santa, sin mancha. Un pueblo del cual pueda decir Él con todo su corazón, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Ese es el pueblo que Dios quiere levantar. Pero un pueblo exquisito.
Y como no hemos querido humildemente humillarnos, entonces Él lo va a tener que hacer a la fuerza. Lo que no aprendimos en el amor, lo vamos a aprender en el dolor. Triste, claro, pero aún esperanza. Lo que no aprendimos en el amor, lo vamos a aprender en el dolor. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque endurecimos el corazón. Dios lo va a luchar a usted y la va a luchar a usted. Y lo que sea necesario para que usted lo ame a Él, Dios lo va a hacer. Si usted no ha aprendido a recibir el amor, ¿cómo lo va a amar? Si el amor solamente viene de Dios, ¿cómo lo va a amar? Y el Señor se duele. Mira Isaías capítulo 1. A esas personas que el Señor aflige y no aprenden, las llena el Señor su corazón de dolor por esas vidas. Verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está diciendo, son peores que bueyes y que asnos. Por lo menos el asno conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. El asno por lo menos sabe dónde le sirven la comida. Conoce el lugar de su alimento. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y a usted le puede parecer ofensivo que Dios le diga que es peor que un buey, que un asno. Eso es lo que dice aquí, no lo estoy diciendo yo. Es el Señor directamente. Y usted puede decir, Señor, pero es exagerado. Dice, no. ¿Cómo no entiendes? ¿Cómo no me conoces? ¿Cómo no sabes quién soy yo? Porque si me conocieras, me amarías. Yo le aseguro en el nombre de Jesucristo que cuando una persona está conociendo al Señor, lo ama, indefectiblemente lo ama. Porque Él es un ser adorable. Él es un ser adorable, adorable, venerable. Él es un ser sublime y maravilloso, que cuando alguien lo está conociendo, es imposible no amarlo. Le aseguro que es imposible. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mire la pregunta para esas personas que aún estando afligidas no se acercan a Dios. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, no te ves en la condición en la que estás. ¿Por qué persistes en ser castigado? Porque Dios espera que en un momento de dolor y de aflicción yo me acerque al Padre de misericordias y al Dios de toda consolación para que Él me revele a Jesucristo. Pero si yo persisto en necedad, si yo persisto en autocompadecerme, en pobrecito de mí, en pobrecita de mí, el Señor dice, ¿por qué quieres seguir siendo castigado? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo puedo entender, no te ves como estás.
¿Por qué vas a seguir reclamando que mi papá, que mi mamá, que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis jefes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres necio, necia. ¿Por qué vas a seguir reclamando en eso? ¿No te das cuenta cómo estás? ¿No te das cuenta que el dolor que yo he traído es para que me conozcas como tu padre y te sientas mi hijo? Y cuando te sientas mi hijo, yo te revele el destino que tengo para ti en el carácter de mi hijo. ¿Por qué vas a persistir en esa necedad? ¿Por qué? Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor no nos hubiese dejado un remanente, un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Lo que el Señor dice es: no puedo entender. Mira, perdiste tu hogar. Se fue tu esposo con otra. Estás enferma. Han venido situaciones a tu vida y todavía sigues necia. ¿Cómo no te humillas? ¿Cómo no te rindes? ¿Cómo no vienes a mí? Porque yo te despedacé, pero te voy a vendar, te voy a curar. Yo te herí, pero te voy a sanar. Vas a persistir en tu necedad. Mira que estás enfermo, hombre. Mira que no tienes respeto de tus hijos, que tus hijos te desprecian. En un día como hoy, muchos hijos lo que van a hacer es deshonrar más a sus padres, porque están amargados contra ellos. ¿No te das cuenta lo que has hecho? Tú sembraste todo ese desprecio en el corazón de tus hijos. Fuiste tú. Vas a seguir en esa necedad. Vas a persistir en ese mal porque no te arrepientes y te vuelves a mí. Oye, ya te amputaron una parte de tu cuerpo. ¿Cómo vas a seguir necia? ¿Cómo vas a seguir necio? ¿Cómo? ¿Por qué quieres seguir siendo castigado? ¿Por qué no vienes al Padre de misericordias y al Dios de toda consolación? ¿Por qué no vienes para que yo te consuele, para que yo te levante, para que yo te revele mi salvación, mi consolación? ¿Por qué persistes en tu necedad? ¿Por qué? Perdiste tu trabajo, has perdido dinero en tus negocios. ¿Por qué quieres ser castigado todavía? ¿Por qué? Mira dónde estás viviendo, en un cuartucho solo. Nadie te visita. ¿Y vas a seguir sintiéndote una víctima? ¿Por qué no reconoces que has sido victimario de mi corazón? Que me has despreciado y yo te estoy permitiendo ese dolor si de repente reaccionas y te vuelves a mí. Mucha gente: ¿y por qué me vendría esta enfermedad a mí? Si yo soy tan bueno. O sea, ellos son buenos, Dios es el injusto. ¿Será? ¿Será? No, hermanos. Si Dios nos ha afligido, es porque busca que lo conozcamos verdaderamente. Es porque busca que abandonemos toda necedad. Es porque busca que saquemos de nuestro corazón todo reclamo y digamos: tienes la razón. Y yo no lo sabía, era un mulo, un buey, un asno sin entendimiento. Eso era yo, Señor. No entendía que estabas pensando era en mí, en mi beneficio. Estabas pensando en mi salvación. Oh Dios misericordioso, me arrepiento de mis reclamos, me arrepiento de mis quejas, me arrepiento de mis amarguras, Señor. Me arrepiento de toda la necedad que yo he vivido en esta vida. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Porque todo lo de aquí es temporal. Todo lo de aquí es pasajero. Tú eres eterno. Gracias. Y cuando de tu corazón surge una verdadera gratitud,
por el dolor que has vivido, entonces estás en el camino de la salvación. Cuando empiezas a decir gracias. Yo era una persona tan necia, sin entendimiento, Señor. Yo era una persona tan difícil, Señor. Y te reclamé y te reclamé. Y no entendía que todo esto me convenía, Señor. Y vamos a llegar a decir, como dice el Salmo 119, en el verso 57. Mi porción es el Señor. He dicho, guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tus palabras. En el verso 65 dice, bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, antes que fuera yo afligido, antes que yo fuera atribulado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Qué hermoso saber que nos conviene esa humillación para no seguir en el camino de la locura y de la necedad, para no seguir en una senda de perdición eterna, para no seguir ausente del Señor. Entonces, todo lo que Dios permita, por doloroso que sea, es para nuestro bien. Repito eso. Todo lo que Dios permita, por doloroso que sea, es para nuestro bien. Si Dios ha tenido que zarandearnos con violencia y ha tenido que tomar decisiones radicales, es porque nos vio dormidos, muy dormidos, porque no nos vio listos, y porque esos sueños y visiones que Dios le ha dado a varias gentes aquí, de que cuando viene el Señor, muchos de los que hay aquí se quedan, es real. Y entonces ahora el Señor dice, pero yo no quiero hacerlo. Yo quiero tenerte conmigo por la eternidad. Por eso te he tenido que afligir. Por eso, como decía una damita hace 8 días en el retiro de mujeres, me parecía terrible que el Señor permitiera que me sacaran el estómago. Ni siquiera lo consideraba. Pensaba que me iban a sacar una parte o que de repente no iba a pasar nada. Finalmente le sacaron todo su estómago. Todo. Pero ese gran dolor se convirtió en una total expresión de vida del Señor en ese corazón. Y es fantástico. Uno puede pensar que es horrible, como que me saquen el estómago, todo el estómago, porque hay un tumor ahí. ¿Por qué no pudo el Señor extirpar ese tumor? No podía, por supuesto que sí.
Pero esa aflicción sabía Dios que era necesaria para que ese corazón se abriera al pleno a Él. Si se dan cuenta. Y es una cosa salvaje. Que le saquen a uno el estómago es salvaje. Y usted puede sentir terror de eso. Pero es mejor sin estómago, pero con corazón abierto, que con estómago estar perdido por la eternidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Antes de ser humillado, estaba descarriado. Tú tuviste que afligirme, Señor, para mi bendición. Va a seguirle reclamando a Dios por las situaciones que ha vivido, las que vive y aún las que podamos vivir como ciudad. Se da cuenta que nada es injusto, que si nos hemos cerrado a recibir su amor, Él tiene que buscar maneras de que el corazón se abra, para que con el amor con el que Él me ama, yo lo pueda amar y los dos seamos uno solo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y mientras tengamos vida, Dios va a hacer lo que sea necesario para abrir espacio en tu corazón, lo que sea. ¿Entiendes eso? Lo que sea. Aunque toda la aflicción que te permita y que me permita lo haga Él llorar y llorar, pero es necesario. ¿Tenemos reclamos por lo que Dios vaya a hacer en la ciudad? No. Esperamos en su misericordia, pero confiando que si aún Dios tiene que hacer algo así, es para nuestro bien. Les da temor decir amén, ¿verdad? Porque hay dudas, hay reservas. Pero aunque yo tengo un gran dolor en mi corazón, un gran dolor, que en ocasiones me salen las lágrimas, sin que yo lo piense, del dolor tan intenso que llevo dentro, tengo consuelo de saber que todo lo que Dios está haciendo es necesario. A veces estoy aún conduciendo y se me salen las lágrimas, que tengo que ir despacito. Es un dolor que llevo dentro, intenso dolor, pero tengo consuelo. Tengo consuelo, porque sé que mi Redentor vive y que todo lo que Él permite es para mi bien. Todo lo que vaya a permitir el Señor en tu vida es para tu bien, porque de verdad Él quiere hacernos parte de su novia. Y si hasta ahora nos habíamos resistido a este llamado, quizás en medio del dolor lo entendamos y podamos confiar en ese ser bendito y glorioso. Padre, estamos agradecidos contigo, porque todo lo que tú permites es para nuestra bendición. Si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Por eso, Padre, ¿cómo reclamarte, Señor? ¿Cómo reclamarte, oh Dios de los cielos? Si antes de ser humillados, descarriados andábamos
Andábamos por nuestros propios caminos. Antes de que permitieras situaciones difíciles, estábamos tan necios y tan fríos y tan endurecidos. Y ahora tenemos la hermosa oportunidad de estar contigo por la eternidad. Y de que cuando vengas por tu iglesia, seamos parte de aquellos que tú vas a llevar. Por eso has tenido que sacudirnos y has tenido que tomar decisiones tan profundas, Señor, Dios Todopoderoso, porque estábamos tan dormidos, y por eso no podías vernos listos y preparados, Señor. Tú sabes que tenemos temores, Señor, pero solo en tu presencia podemos ser libres de todos estos temores. Ayúdanos a estar humillados en tu presencia. Ayúdanos a reaccionar ahora, Padre. A poner en orden nuestras vidas delante de ti. Que ya no nos rehusemos más, Señor, a arrepentirnos. Que ya no rechacemos este llamado al arrepentimiento, Padre. Que no resistamos más al Espíritu de gracia, bendito Dios de los cielos, sino que nos cedamos por completo y que confiemos que tú eres nuestro Padre de amor, nuestro Padre de misericordia, y que nuestras vidas están en tu mano, Señor. Y aún este dolor que llevamos dentro es un dolor que tú mismo nos estás compartiendo, porque aún quieres unidad en el dolor, Señor. Que el amor se lleve la cobardía que hay en nuestros corazones, que el poder del amor se lleve toda esa cobardía de nosotros, para que en humildad estemos rendidos a tu presencia. Por eso no queremos tener más reclamos, porque ya lo entendimos. Tú nos heriste y nos curarás. Tú nos despedazaste y nos vendarás, Señor. Tú lo has hecho. No fue mi padre ni mi madre, no fue el esposo ni la esposa, no fue mi jefe ni mis hijos, no fue el pastor. Fuiste tú quien permitió todo este dolor para que me acercara a ti, porque antes de ser humillado, descarriado estaba, perdido, sin rumbo, Señor. Por eso, Dios Todopoderoso, ayúdanos a entender tu bendita gracia y que podamos agradecer de todo nuestro corazón.